Qué gusto tenerlo aquí en Monterrey, en nuestra... Oye, no, para mí es un honor, un placer y un privilegio. Te digo, estuve aquí para la ceremonia del 11 de septiembre y me cambió la vida porque era la primera vez que no estaba en la ceremonia. No estaba en los Estados Unidos. Y venir acá y recibir tanto cariño y tanta atención de la gente de Monterrey, de verdad que me hizo sentir un día tan significativo, bien sobrellevadero, todo lo que era la angustia de sobrevivir lo del 11 de septiembre. Aquí, esa mañana del 11 de septiembre, ¿en dónde estabas tú haciendo qué labor? El 11 de septiembre yo no iba a ir a trabajar. Yo iba a tomar el día libre. Yo llamo a mi supervisor, Anthony Saltalamacchia, y le digo, Anthony, no voy a trabajar. Y él me dice, no, estás loco, tienes que venir a trabajar, porque si yo no iba a trabajar, nadie quería hacer mi trabajo. Yo era la persona encargada de limpiar 110 pisos de escaleras diariamente en el World Trade Center. ¿Alguna vez ha hecho 110 pisos de escaleras? No. No, ha hecho 25. En elevador ahí ha hecho 25. No, es que es malísimo. No, es Imagínate, pesado. y es horrible. Entonces a mí me tomó 2 años aclimatizar mi cuerpo para poder hacer este tipo de trabajo. Empezaste a trabajar en el World Trade Center. En el 82. Un año, o sea, tantos como 9 años antes. No, 19 años antes. 19, sí. más 10, perdón, sí, me perdí. 19 años antes. Sí, 19 años antes. ¿Y en los últimos años seguías tú haciendo esta actividad ahí? Sí, en los primeros 10 años, de los 20 años que yo estuve en el World Trade Center, yo le limpiaba la oficina al que era gobernador de Nueva York, Mario Cuomo. Entonces le encantaba, como yo era mago, le encantaba que yo le hiciera magia a los periodistas, en lo que los entretuviese antes de cada conferencia de prensa, para él tener tiempo para preparar su discurso, etcétera. Y entonces eso fue lo que me preparó, me dio las tablas, en cierta forma, de no tenerle miedo a los medios, que viene a ser crucial después del 11 de septiembre. Él pierde las elecciones, después de 3 términos como gobernador, y me envían a la compañía. La compañía no tenía trabajo disponible, me dice, lo único que tenemos es un trabajo de 4 personas que nadie quiere hacer, y vamos a perder el contrato, te lo damos. ¿Y cuál? Limpiar las 110 pisos de escalera. Y yo, pero que eso es una violación a los derechos laborales. Pero es lo único que hay. Para 4 personas. Sí, y yo, pero yo lo hago porque no me voy a quedar sin trabajar. Y entonces, pues obviamente, aclimaticé mi cuerpo, me tomó años y llega el 11 de septiembre, me ruegan que llegue al trabajo, yo voy a llegar. Llego al trabajo, llego a las 8:30 de la mañana, voy al sótano número 1, había 6 subniveles de sótano, mientras estoy en el B1, que así se llamaba, a las 8:46 hay 14 personas en la oficina, trabajadores suplentes que suplantaban a las personas que se iban de vacaciones. El supervisor y yo, y a las 8:46, ¡boom!, una explosión tan fuerte que nos levanta en el aire, todo el techo en falso se derrumba encima de nosotros. En la norte. En la norte. Los rociadores contra incendios se activan, empieza a caer agua por todas partes, todas las paredes se rajan, todas. Y entonces toda la gritería, la desorientación, el horror, el terror, porque nadie sabe lo que está ocurriendo. Estamos en un sótano, Héctor, nadie sabe lo que está ocurriendo. Y don Héctor, en ese momento lo primero que yo pienso es que un generador ha reventado en el cuarto de mecánica porque se encontraba debajo de nosotros. Recordarás que en el 93 hubo un camión bomba, sí, en el mismo edificio. Tenía esa experiencia. Y entonces yo tenía esa experiencia. Entonces yo estoy pensando que es lo mismo, que a lo mejor algo explotó allá abajo. Y cuando lo voy a verbalizar, de 6 a 7 segundos después, ¡pah!, se oye bien fuerte otra explosión de la parte de arriba del edificio. Y entonces en ese momento viene un señor corriendo diciendo, explosión, explosión. Manos extendidas, toda la piel arrancada, de debajo de las axilas hasta la punta de los dedos, quemado el 33% de su cuerpo. Yo le grito, ¿qué pasó? Cuando mira la cara, le faltaban pedazos en la cara. Y yo comienzo básicamente, para hacerlo corto, liderar a toda esta gente, sacarla porque nadie sabía dónde ir, llevarlo, la importancia del conocimiento. Cuando tú tienes la información correcta, lo mismo en la vida, en las empresas, siempre vas a tener la acción correcta. Pues yo sabía por dónde salir, porque conocía todos los escondites, y por dónde sacar a esta gente, los saco. En las entrevistas que yo te conozco se habla de una llave. ¿Esa llave? Aquí está, es la llave maestra. Habían 5 llaves maestras en el World Trade Center. Imagínate que las primeras 4 las tenían los administradores del edificio, del complejo. Eran las personas que estaban entrenadas después de la bomba del 93 a todo lo que era primero auxilio, rescate, el proceso de evacuación, el proceso de salvar gente, todo lo que era administración de una crisis. Llega el 11 de septiembre, son los primeros que se van corriendo. ¿Así? Sí, entonces queda esta llave, la única. O sea, ¿salen del edificio ellos? Sí, se van, huyen. No lo puedo culpar porque en una situación como esa uno no sabe cómo reaccionar. Entonces yo tenía esta, y la razón que yo la tenía era que en el 96, mientras yo trapeaba las escaleras, me he resbalado, me he hecho daño, y yo hice una querella laboral. Y gané
que me dieran una llave maestra para poder en caso de emergencia escapar. Y entonces, ¿quién diría que esta llave significó la vida de cientos de personas? Porque con esta llave... ¿De cuántos pisos? Todo el complejo habría ¿Cuántas puertas abrirías? Yo con esto abría todo, pero el 11 de septiembre yo fui piso por piso, a mí me seguían los bomberos, mientras yo abría las puertas piso por piso hasta el piso 39. ¿El impacto en la norte fue en qué piso? En los 86 al 93 por ahí. ¿Y eso lo recorrieron ustedes? No llegamos hasta arriba. No llegamos. Las personas que estaban ahí. Llegamos hasta el 39, exacto. ¿No pudieron bajar por las escaleras? Algunas de ellas sí. Algunas de ellas. Se evacuó de alrededor de 25.000 personas ese día. Murieron 3.000. Que es una mentira, te lo digo ahora, que la versión oficial es una mentira. ¿Sabes? Más. Te voy a explicar por qué. Cuando dicen que murieron 3.000 personas, entre ellas 343 bomberos, no se tomó nunca en cuenta la validación de aquellos trabajadores, muchos de ellos mexicanos, que eran indocumentados, ilegales, que estaban trabajando con papeles falsos, que estaban trabajando con seguro social de otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Una compañía que acaba de perder millones y millones de dólares, si se enteran que tienen trabajadores ilegales, la ley allá era que tenían que recibir una multa de $10,000 por cada persona indocumentada que tenían trabajando y $350 por cada día que trabajó. Óyeme, tú me vas a decir que una compañía que tenía 10 trabajadores indocumentados iba a validarlo cuando perdió todo. No, guardaron silencio. Se guardaron silencio. ¿Cuántos serían por los 19 años que tú estuviste? Claro. ¿Veías muchos compatriotas nuestros? ¿O compatriotas tuyos, puertorriqueños, mexicanos? No, muchos mexicanos, muchos colombianos. Serían los que no se validaron? Mi organización, por ejemplo, identificó alrededor de 112 personas que no fueron contadas. Es mi organización. Sí. Mi organización. No te estoy hablando de otras organizaciones. La tuya, William, se llama... El Grupo de Víctimas Hispanas. Víctimas Hispanas. Entonces tú aseguras que más de 100... sí, claro. No fueron validadas. Exacto. Consecuentemente, sus familiares no recibieron ni siquiera el pésame. Exacto. Y muchas de las familias no sabían ni siquiera que los seres queridos trabajaban en la torre. Estaban ahí. Ahora, William, hablando de este maquillaje del gobierno o de las empresas o de las compañías de seguros, se habló también de que pudo haber apoyo interno y que se hablaba de colocación de cargas en algunas columnas para que se pudiera caer todo de la forma como vimos. Esto se ha hablado, bueno, un caso muy importante en esto es que fueron 5 personas al Congreso de los Estados Unidos para pedir que se creara una investigación formal. De esas 5 personas eran 4 viudas y yo. Entonces te hablo de experiencia personal. Yo soy una de las personas que fueron clave en la creación de la famosa comisión del 11 de septiembre. Yo testifico ante la comisión. Mi testimonio es tomado a puerta cerrada. Mi testimonio no fue público, televisado como los demás. Y cuando termino mi testimonio, qué sorpresa, sale el reporte final y la nación dice, ¿pero qué pasó aquí? El hombre que hicieron héroe nacional no aparece en ninguna parte del libro. Mi testimonio fue omitido. ¿Por qué? Porque yo hablo de explosiones en el edificio. Y eso creó toda esta teoría de conspiración. ¿Y qué eran esas explosiones? ¿Hay algo de real en esto? Es que yo no podría decirlo porque yo no tengo las evidencias, pero sí creo que el gobierno no dijo mucho de lo que ocurrió el 11 de septiembre. Y por ejemplo, ese mucho es... Bueno, número uno, la involucración... Vámonos por parte. El gobierno de los Estados Unidos recibió indicativos de que iba a haber un ataque terrorista en el suelo americano. 5 agencias de inteligencias, de acuerdo al reporte final, vinieron a los Estados Unidos e incluso el Mossad israelí, el M15 de Inglaterra, británico, establecieron de que había una célula terrorista tomando clases de aviación. Y se le dijo al FBI, el FBI estaba investigando, esta persona que estaba investigando dijo ante la comisión, a mí me detuvieron la investigación, un supervisor me dijo para la investigación. Entonces cuando tú tienes estos indicativos, me acuerda el caso de Operation Northwoods o Operación Northwoods de los Estados Unidos cuando el tiempo de Cuba, que iban a hacer algo así. Pues obviamente vemos que hay algo que no concuerda con la versión oficial. Sí, hay un libro de autores franceses. Lo conozco, Thierry Messiaen, es amigo mío. Bueno, él habla de impostura. Sí. Es decir, habla él de que no fue un avión el que cayó en el Pentágono, sino fue
un misil. Sí, yo no sé de nada del Pentágono, no tengo opinión alguna. ¿Sabes por qué? Porque no estaba ahí. El valor y el poder de mi testimonio es del 11 de septiembre en el World Trade Center, porque es lo que yo viví. Sería bien irresponsable de mi parte especular, pero de acuerdo a lo que yo he vivido, lo que nosotros, las víctimas, sobrevivientes y personas afectadas del 11 de septiembre, fuimos manipulados en muchas formas. Un ejemplo, y no vayamos tanto a lo de conspiración, vamos a lo probable, lo que se puede probarme, en otras palabras. El caso de los rescatistas. Cuando yo hago la conferencia de prensa que la gente se estaba enfermando, ¿qué me dicen? Que es mentira, que no existe la el famoso síndrome de la zona cero. Que sí, que se me está muriendo la gente, porque yo conozco a las rescatistas, están en mi organización, se están enfermando de lo mismo y ni se conocían. Sí. Mentira, me taldan de mentiroso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué empieza? Empezamos a investigar, buscamos gente del gobierno, ellos emitieron un comunicado que decía, el aire está libre de daño, se puede respirar. Reabrieron el área simplemente porque necesitaban que Wall Street comenzara a hacer dinero de nuevo. Sí. Pero al hacer eso pusieron en peligro a toda la comunidad del Bajo Manhattan. ¿Sabes qué? Tuvimos que pelear, conseguimos que se aprobara el acta de la ley Zadroga, de un señor llamado Zadroga, que murió por exposición al polvo tóxico cuando se caen las torres, que decían que no existía. Sí. ¿Sabe por qué no lo aceptaban? Porque si aprobaban que habían muerto un solo rescatista, tenían que aprobar alrededor de 10.000 de ellos que fueron afectados. Y hoy por hoy se probó. El Wall Street Journal sacó la semana pasada que 30.000 personas están enfermas. Están enfermas, rescatistas o personas que colaboraron en ese día. Exacto. Ahora, yo recuerdo también, aunque poco se dijo, de una demanda que ganaron los bomberos. Pues es esta, que tiene que ver con lo de la ley Zadroga. ¿Pero se les va a indemnizar? Se está indemnizando bajo esta ley. ¿30.000 personas o nada más a los bomberos? No, es que mira, es por parte. Primero tienes que probar que el cáncer, que estuviste en la zona cero, que estuviste expuesto al polvo tóxico, pero eso es fácil. Imagínate, un edificio, se cayeron 7 edificios, no creas, no fue uno, fueron el alrededor cuando se cae. Sí. Imagínate un piso de 110 pisos de altura, 1.350 pies de largo, oficinas con cientos de estas luces que tenemos aquí, largas, las fosforescentes. ¿Qué dice el tubo de esas luces? Gas selenio, canceroso. ¿Ok? Canceroso. Tú explotas ese gas, lo aspiras, eso te da cáncer. Imagínate cientos y cientos de miles de esas bombillas explotando a la misma vez cuando se derrumba el edificio. Añade los ordenadores que teníamos de computadoras antes, no eran pantallas planas, eran pantallas regulares de televisión, fósforo. Eso es, también contaminante. Contaminante y dañino para la salud. El tóner de los fax, de las máquinas de copiadora, también. Entonces tú pones todos estos elementos químicos tóxicos, los mezclas y se creó el daño al medio ambiente jamás visto en Estados Unidos. Ahora, ese daño no solo para las personas que durante el 11 y 12 y 13, sino que duraron meses removiendo todo eso. Es el daño colateral. ¿Dónde se confinó todo eso? Que pues seguramente llegó hasta New Jersey el polvo tóxico llegó hasta New Jersey. Y lo que se levantó ahí, los miles de toneladas. Entonces, se llevó a un vertedero en Staten Island para supuestamente estar siendo revisado por restos humanos, de donde sacaron 19.372 fragmentos humanos que no han sido identificados hoy por hoy. O sea, de los... solamente 1.000 familias recibieron restos de sus seres queridos. El resto se pulverizó. Se pulverizó o no se puede identificar porque la ciencia de ADN no está tan avanzada para poder identificarlo. ¿Algún compañero tuyo de intendencia también latino, hispano, que haya recibido una indemnización? ¿Se puede saber? ¿En mi grupo? Sí. Monto, ¿cuánto es? Yo conseguí que a muchas de las familias y muchos de los sobrevivientes recibieran entre 500.000 a 1.2 millones de dólares. Pero son personas que perdieron seres queridos o perdieron un brazo. Yo no recibí nada. No creas, me ven aquí. Yo ayudé a recaudar 122 millones de dólares, probado y reportado. El problema es que cuando yo fui a pedir ayuda, a mí me la negaron. Sí. A mí me negaron la ayuda. Entonces, ¿a quién la solicitaste, William? A organizaciones como la Cruz Roja Americana, etcétera, porque decían que yo sometiera todo
porque eran fondos destinados para las víctimas. Entonces, como me veían en televisión, como me veían en la oficina del gobernador peleando, no, este no lo necesita. Y yo tenía la misma chaqueta, lo único que me cambiaba era la corbata. Lo único, entonces hacía las entrevistas, me cambiaba la corbata y me veían y decía, no, este tipo está bien. Y quedaste tú... rezagado, exacto. Bien, ahora tengo entendido que encabezas una organización. Sí, el grupo de víctimas hispanas, donde yo peleo, cabildeo por las necesidades de la comunidad. Conseguí la famosa amnistía para los indocumentados, pero afectados del 11 de septiembre cuando todo el mundo me cerró las puertas. ¿Cuántos serían los beneficiarios de...? 2.500 personas. 2.500. Sí. A ellos no se les puede deportar. No se puede deportar y por primera vez en un programa federal han conseguido que se les dé ayuda económica. Eso es. Recientemente, vamos, el día 11, esto lo estamos grabando el día 12 de septiembre, pero ayer se volvió a manejar esa posibilidad de amenaza de que por la frontera México-estadounidense, fíjate, qué conveniente, pueda pasar terroristas. Qué conveniente, es una conveniencia política. Inclusive, si yo hubiese estado en Nueva York, ya la pelea hubiese comenzado. Te lo digo desde ahora. Sí. Porque todos los años se ha utilizado nuestra tragedia, nuestro agobio, nuestro dolor, nuestras heridas abiertas para crear una agenda política de las cuales las víctimas no están de acuerdo. Siempre usan el 11 de septiembre supuestamente como imagen. Tenemos que proteger a los americanos de los mexicanos porque vienen por la frontera, porque son los posibles, y esto empezó hace 8 años, los posibles futuros terroristas. ¿Por qué lo hacen el 11 de septiembre? Por el impacto, es el impacto mediático y emocional. ¿Por qué no lo hacen con la frontera de Canadá? Explícame eso. ¿Por qué? No lo hacen. ¿Por qué se ha gastado tantos miles de millones para hacer esto con la frontera de nosotros? Desgraciadamente, nuestra comunidad latina ha sido criminalizada, y te lo digo yo, por más que me digan héroe nacional y todas las cosas, americanos, es la verdad. En los Estados Unidos estamos viviendo una cuasi dictadura, no creas. Un estado policíaco. Un estado policíaco. Ha llegado a decir. Sí, la policía ya está militarizada y hay vistas del Congreso que se van a llevar a cabo la semana que viene sobre eso mismo. Han ido coartando los derechos de los ciudadanos. Hay una ley que entró en vigor a los pocos años del 11 de septiembre. Estamos a 13 años de la tragedia. ¿Qué derechos se han conculcado? ¿Qué derechos se han limitado, acotado? Tú que ya tenías tiempo antes de la tragedia. Para aquellos que vivimos y visitamos a los Estados Unidos antes de 2001, la vida era totalmente diferente. Los derechos, las libertades eran plenas. Hoy por hoy, en los Estados Unidos, el sistema de habeas corpus no existe. A ti te puede detener un policía sin ningún tipo de carta judicial, ninguna corte de juez alguno, simplemente porque piensa o sospecha sin evidencia que tú puedes ser un terrorista, te puede detener por tiempo indefinido. Indefinido quiere decir meses o años en una cárcel sin derecho a un abogado. Eso no existía antes. O sea, aislado. Eso no existía antes. Privado absolutamente. Claro. Eso no existía antes. El sistema de Guantánamo, un sistema que se considera por las Naciones Unidas, no lo digo yo, Naciones Unidas, ilegal, inhumano, violación a los derechos humanos, sea como sea, y no va de acuerdo. Nosotros como americanos tenemos que estar por encima de eso y tener unas leyes justas. No ha sido así. Ahora, toda la nueva tecnología de la información, hablo de las redes. Tengo entendido que ahora todos son sujetos, son presuntos culpables. Todos, gracias a Snowden. Snowden debe ser tratado como un whistleblower en los Estados Unidos, porque el tipo demuestra la violación que tiene la seguridad nacional, la Agencia de Seguridad Nacional, que estaba violando y pasándole por encima a todos los derechos de los ciudadanos americanos, que antes del 2001 era inconstitucional. Inconstitucional. El programa, por ejemplo, Spider, que es un programa de computadora que simplemente chequea con quién tú estás conectado, el Skype te lo investigan. Se está grabando permanentemente. Constantemente. Esto es. El otro operativo también del que se habla, esto de los drones y todo esto. El sistema, exacto, y hay una controversia. Los aviones no tripulados que andan no solo en la frontera, andan también en diferentes estados, suburbios. Y entonces está creando una controversia porque están peleando que esto varios estados han puesto querellas federales
para evitar que en su suelo se vuelen drones. Eso es. ¿Viste? Esto antes no existía. Son nuevas tecnologías. El dron, para las personas que no están familiarizadas, es un vehículo robotizado que se usa para seguridad, según depende, dicen que seguridad, pero para mirar todo lo que está ocurriendo en un área específica. Eso es un dron. Sí, y se actúa en tiempo real. Sí. O sea, ven algo ahí, inmediatamente, pues... Y los cuales pueden ser armados con misiles de alto alcance o pequeño alcance, lo que le llaman mini Charlies, donde pueden, si ven a alguien que está haciendo algo, le pueden disparar desde el dron y matar. Ustedes, tengo entendido, los sobrevivientes de esta tragedia, hablabas tú también de este compañero Mario Sepúlveda, sobreviviente de las minas de Chile. Carlos Páez, que vino también aquí a Monterrey, sobreviviente de la tragedia de los Andes. Con ellos dos he platicado, pero yo no sabía que tienen una hermandad. Es una hermandad, claro, nos ¿Cómo conocemos. funciona esta hermandad? Muy simple, somos sobrevivientes de eventos diferentes, pero somos sobrevivientes y somos ejemplos de vida para la comunidad. Y como somos este tipo de ejemplos, somos pocos los que nos dedicamos a llevar este mensaje, porque mucha gente sobrevive a algo, se queda callado o no lo comparte o no lo usa como punto de enseñanza para mejorar la comunidad. Nosotros nos dedicamos a eso. Finalmente, William Rodríguez, amenazas, porque siempre, exacto, me sentimos que hablas tú con mucha... Sí, recibo amenazas. Con mucho valor además, ¿no? Sí, porque es que yo, mira, es muy simple, yo estoy vivo aquí por un milagro. Yo pude haber muerto muchas veces el 11 de septiembre. Me sacan de los escombros, me doy cuenta que no puedo vivir con el miedo que vive toda la gente. Sí. Yo, si el gobierno está haciendo algo bien, lo aplaudo. Pero si está haciendo algo mal, yo soy el primero que lo muestro. Yo he estado en países, estuve en Irán el año pasado cuando el Departamento de Estado me dijo no te atrevas a ir allá, eres altamente secuestrable, eres héroe nacional, no te aseguramos la seguridad personal, ¿no? Sí. Y yo fui y ¿sabes qué? Vi algo totalmente diferente a la propaganda que se da a nivel mundial. Me trataron mejor que en los Estados Unidos. ¿En Irak? En Irán. En Irán. Entonces, uno tiene que aprender y he recibido amenazas de altas esferas, sí, para que no hable de ciertas cosas sobre el 11 de septiembre. Pero la verdad, explosiones en el edificio, que yo hablo en mis charlas. ¿Pudieron haber sembrado cargas como sucedió en el 93? Puede ser. Hay una gran posibilidad. Los sellos yo no tengo evidencia porque yo nunca he visto una bomba, honestamente. Pero de que yo escuché explosiones, eso creó toda la teoría de conspiración. Por la forma como se cayó en implosión, exacto. En implosión. En implosión. Hacia adentro. Como que estaba calculado. Y fueron dos que cayeron de la misma manera. Entonces está el famoso escándalo del edificio número 7, que no fue impactado por ningún avión y se cayó de la misma forma. A las 5 de la tarde. Que era vecino, ¿verdad? Sí, vecino. Ese edificio. Exacto. Entonces, resumiendo, oficialmente son 3.000 las víctimas mortales. Oficialmente. Pero queda la duda, porque realmente fueron 92 países representados en el 11 de septiembre que perdieron víctimas y no todo el mundo fue contado. Bien. William Rodríguez, muchas gracias por tu visita y ojalá que vaya esclareciéndose todo esto. Espero. Y que se haga justicia. Seguimos peleando. Que es lo importante. Seguimos peleando. Muy amable. Gracias. William Rodríguez en Cambios, a escasos 3 días de que se cumpliesen 13 años de la tragedia del 11 de septiembre en las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York, en el Pentágono y en un área cercana también a el estado de Nueva York. Hasta el próximo domingo.